Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. Hoy es un nuevo día donde podemos juntos honrar al Señor, donde podemos bendecir al Señor, donde podemos orar juntos, que es tan importante. Algo caracterizaba a la iglesia primitiva antes, y es que decía que todas las cosas las tenían en común. La iglesia, cuando nace, cuando comienza a surgir, tenía una característica: estaba unida. Y en la oración, unánimes fue que recibieron esa llenura del Espíritu Santo. Dice que descendió el Espíritu de Dios como una ráfaga de viento y bautizó a todas las personas que estaban unidas. Por eso, este es el momento para que ustedes desde su casa y nosotros aquí podamos tener ese privilegio de sentarnos a la mesa y de poder honrar al Señor y orar juntos. Bienvenidos a Sentados a la Mesa. Amor, bienvenida. Bienvenidos mis hermanos. Día de oración, como dice mi hija, que cuando es miércoles vamos a orar. Y así es miércoles de oración, miércoles de buscar la presencia de Dios en la mitad de la semana, y para acordarnos de las maravillas, de la grandeza, de seguir adorando a Dios en esta semana y orar los unos por los otros. Antes de orar y de darle gracias al Señor en este momento, quiero que usted pueda leer o escuche en este momento lo que dice Lucas capítulo 5, el versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y mire lo que dice el versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Esta palabra nos desafía que cuando Dios nos dice algo, cuando Jesús promete algo, Él lo cumplirá. Él será capaz de poder obrar en medio de nuestras circunstancias y en medio de nuestras situaciones, cualquiera que sea. Por eso Pedro confió no en su experticia. Pedro era un experto pescador. Pedro era una persona que conocía el mar, sabía dónde echar la red, conocía muy bien del oficio, pero no había pescado nada y prefirió mejor creerle al Señor. Y por eso Pedro le dijo: Señor, no hemos pescado toda la noche nada, mas en tu palabra. Es decir, yo ya no confío en mí, sino que confío en tu palabra. Cuando tú das una orden, se ejecuta en la tierra y en el cielo. Cuando Jesús le dijo: echa la red, es como si Dios mismo le hubiera dicho a los peces: peces, déjense coger por esa red. Como si Dios, el Dios creador, el Dios que había creado los peces, los atrajo hacia esa red para que pasara este milagro. Hoy quisiera que oráramos y que mi esposa comenzara orando, dándole gracias al Señor por este tiempo, pero también que hoy podamos orar y podamos decirle al Señor: Señor, queremos creer que tu palabra es suficiente para nuestras vidas, para recibir los milagros nuestros. Así es, mis hermanos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tus maravillas, por tu amor tan grande hacia cada uno de nosotros. Señor, aumenta nuestra fe, que podamos cada día, Señor, ir a tu presencia. Y así como Pedro, Señor, volvió a tirar la red y hubo milagros, así en nuestras vidas, Señor, que volvamos, Señor, a ti y saber que hay milagros en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, por este día, por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada una de nuestras familias, por cada niño, cada joven, cada anciano, Señor. Queremos venir a ti, a tu presencia, Señor, y saber que tú estás allí con tus brazos abiertos, esperando que cada uno llegue a ti. Gracias por este tiempo, te alabamos solo a ti. Amén. Señor, yo me uno a esta oración en este momento y en este tiempo para poder creer que tu palabra es suficiente. Y cuando digo que es suficiente, tu palabra
realmente es el motor que impulsa mi vida. Tu palabra, Señor Jesús, es la que funciona como una propulsión, Señor, como cuando un barco es propulsado, Señor, por algún tipo de bomba o por algún tipo de fuerza extra. Así es tu palabra en nosotros, Señor, que toma este barco que es mi vida y nos impulsa a conquistar, a alcanzar nuevas cosas, a poder desafiarnos a nosotros mismos, porque tu palabra nos desafía para creer en ti, para creer en tu verdad, para creer en cosas que yo nunca imaginé hacer, pero que más en tu palabra reta nuestras vidas. Y yo te doy gracias, Señor, y te pido que sea hoy en la iglesia, en medio de nuestra casa, en medio de nuestras vidas, en este tiempo, podamos nosotros acercarnos cada vez más a ella. Que tu palabra sea quien guía mi destino, que tu palabra sea quien obra en mi caminar, que tu palabra guíe mis pasos el día de hoy, Señor, porque te necesitamos. Gracias por este momento, gracias por tu verdad, gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, destinado estamos en tus manos para poder comer de tu brazo, poder comer de tu mano, entender que aunque los días son difíciles y hay tiempos malos, siempre de tu mano estaremos confiados. Aunque la situación sea adversa, tu presencia guiará nuestros pasos, encaminará nuestras vidas para cumplir el propósito tuyo, que es bueno, que es agradable y que es perfecto para nuestras vidas. Que así como Pedro, nosotros atendamos a tu palabra y podamos decir: Señor, hemos toda la noche intentado hacer algo. Que así como ya en nuestro plano natural podamos decirte: Señor, he colocado varias hojas de vida por muchos días, por muchas noches. Ya no son solamente algún tiempo pequeño, sino que se ha convertido en varias noches, en varios días. En el plano natural podamos decir: Señor, hemos intentado y no ha salido ese negocio donde ha traído o puede mejorar una calidad de vida en nuestras familias. Señor, lo hemos intentado con esa materia en la universidad que no hemos podido, o en el colegio. Pero en tu palabra, Señor, yo considero que hay fuerzas nuevas y que hay sabiduría nueva, Señor. Ayúdanos a confiar en ti en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Amén. Vamos a adorar el nombre de Dios con esta adoración. Vamos juntos a cantarle. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, oh, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él,
necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Oh Jesús, 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 nombre sin igual. Por favor, lea conmigo la carta a los Efesios, es decir, la iglesia que estaba en Éfeso. Leamos desde el capítulo 1 y pueda leer conmigo el versículo 4 hasta el 7. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1, versículo 4. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. El versículo 10 dice, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas. Si algo uno recalca en esta carta y en este capítulo 1, es una palabra: predestinados. Predestinados. Cuando Pablo comienza a escribir esta carta, está pensando en ese suceso o en ese momento donde Dios está creando el mundo, donde Dios en su infinito poder
Y en sus cualidades, una de ellas, sin lugar a dudas, es la cualidad de la omnisciencia, es decir, que Dios conoce todas las cosas. Dios te conoce a ti, Dios conoce mi vida. Es más, yo pienso y suelo decir que Dios me conoce más que a mí mismo. Dios sabe cuando estoy triste, Dios sabe cuando estoy feliz, Dios sabe cuando mi corazón está muy contento, pero Dios también sabe cuáles son las cosas que yo detesto y las cosas que no me gustan. Y aunque yo trate de disimular, Dios siempre me va a conocer y Dios va a saber cómo somos en el fondo. ¿Sabes por qué? Primero porque Él te hizo, porque Dios te conoce muy bien, porque Dios conoce mi vida muy bien. Yo no puedo engañar a Dios, por eso trato que mi relación con Él, en algunos momentos yo le digo, Señor, yo no te puedo engañar a ti. Y tú sabes muy bien lo que yo pensé hace unos 2 minutos o 3 minutos. Por eso trato de tener una conversa con el Señor en este sentido, entendiendo y no tratar de engañarme a mí mismo con una mentira que trate de hacer agradar al Señor. No, porque el Señor nos conoce, porque el Señor te conoce. Pero cuando se está escribiendo en esta carta acerca de la predestinación, que lo acabamos de leer hace un momento, cuando dice que asimismo nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es que Dios te escogió a ti y ya te contemplaba aún cuando estaba creando a este mundo. Y eso para mí es una gran verdad espiritual. Es un gran alivio. He visto algunas peleas doctrinales que existen acerca de la doctrina de la predestinación. Hay unas personas que consideran que si Dios ya conoce cuáles son las personas que Él escogió, que van a estar con Él en el cielo, que van a ser salvas, entonces hay una tendencia o una corriente doctrinal que dice o que llegan a la conclusión que si Dios ya sabe eso y que Dios ya escogió a unos, entonces ¿por qué escogió a otros donde no van a ser tenidos en cuenta y estas personas se van a ir para el lugar que Dios no creó para sus santos, que es el infierno? Entonces consideran que Dios es un Dios malo, porque si Dios ya los conoce, porque si Dios ya predestinó a las personas, entonces es un Dios malo por esto mismo, porque ya escogió. Y hay otras corrientes donde determinan acerca de que, entendiendo esto, nosotros en nuestra vida cristiana tenemos la oportunidad de poder creer en nuestro Dios y a través de nuestra convicción en Él, nuestros actos de las decisiones que tomamos en relación a esa escogencia de Cristo, entonces comenzamos a caminar en la fe. Y es ahí cuando las personas o cuando alguien, después de haber comenzado a caminar en Cristo, obtiene esa vida eterna y esa salvación que se le entregó. Entonces, estas posturas comienzan a debatir y a pensar, pero yo llegaba a una conclusión y es la siguiente. En el acto de la predestinación es que no puedo dejar que en este momento mi vida y mi corazón se pueda ir ni para una tendencia ni para la otra, ni decir que Dios es un Dios malo porque ya escogió desde la fundación, antes de la fundación del mundo, ni tampoco entender o saber que por mis actos yo voy a ser salvo, sino más bien que esto no afecta realmente mi fe ahora en el Señor. Y la conclusión entonces a la que llegué es que para mí es un
deleite el poder considerar que lo que estoy viviendo, que en ese momento, en el año 2000, cuando conozco a Jesús, cuando Él me estaba buscando y yo accedo a este llamado, desde allí yo he probado de sus mieles y he podido ver la gracia que Él me otorgó en ese momento. Y cuando digo esto, lo digo sinceramente. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que cuando la Biblia habla acerca de una predestinación, desde antes de la fundación del mundo, el Señor había pensado en mi vida. Y el Señor, entonces, si pensó en mí desde antes, es porque Él vio mi rostro, Él contempló mi vida, Él había pensado en mí. Y creo que esto bendice sobreabundantemente mi vida en la doctrina de la predestinación, porque aumenta antes mi fe. Aumenta mi fe en el punto de que hoy entiendo de que alguien pensó en mí, de que alguien hoy pensó en mi vida. Y no me mato la vida pensando, y entonces, ¿y si el Señor no escogió a este y el Señor no escoge a este? No me mato la vida pensando en esto. Dice la Escritura que mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios, que así como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que los suyos y que los del ser humano, y que yo, como en algún momento, si quisiera centrar una postura acerca de esta doctrina, no me pongo a pensar en esto, porque eso no afecta para nada mi fe en seguir a Jesús. Hoy el Señor te está diciendo que Él desde la fundación del mundo ha pensado en ti. Y esto es lo que yo quisiera centrar hoy en tu vida, que hoy tienes la oportunidad más valiosa en tus manos de poder seguir al Señor, de poder continuar creyendo en Él, caminando en la fe. Aún yo quiero decirte que si tú has caído, hoy hay una oportunidad para que te levantes y continúes en este propósito, porque no se ha terminado todavía, no has expirado. Este propósito, ¿sabe cuándo se termina? Cuando nosotros dejemos, por lo menos aquí en la tierra, expiremos, demos nuestro último aliento aquí en la tierra, pero no termina aquí. Nuestro propósito es un propósito eterno y continúa en la eternidad con nuestro Señor. Por eso cuando la Biblia y Pablo nos hace referencia en el versículo 4, nos dice que asimismo el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y esto me bendice mucho, porque alguien pensó en ti. De pronto alguno aquí podría decir, ¿sabes, Fabián? Yo no he tenido muchas personas que han confiado en mí. Yo no he tenido un jefe o un padre o una madre que confiara ciegamente en mi vida. Y yo le diría a esta persona, no te preocupes. Y no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque el Señor sí cree en ti. Porque el Señor sí confía en ti. La semana pasada fue a nuestra reunión un señor ya, y una de las, en ese momento, en ese tiempo que tuvimos de ministración, fue muy hermoso, porque lo que salía de mis labios, yo creo que era el Señor quien estaba hablando a su corazón, era que no se preocupara, que aunque seguramente algún familiar no haya creído en él, el Señor estaba allí para decirle que él sí creía en él. Y esto creo que es lo que nos ocurre a todos, a nuestras vidas. Cuando yo comencé en el Señor, ¿sabe? Muchas de mis familiares no creían en mí. No creían quizás porque era inexperto, porque de pronto tenía un pensamiento diferente, porque estaba
de pronto sin ese sentido de ubicación en lo que quería realmente para mi vida, en la rebeldía del momento, de la juventud, de querer rebeldizarme. Pero una vez que conozco a Cristo, el Señor fue dándome el lugar en mi familia. El Señor fue dándome el lugar en mi casa. Y entonces, en el que no habían creído, el Señor fue colocando, creo que esta gracia específica para que creyeran en mí, para que creyeran en lo que realmente en lo que el Señor había hecho en mi vida. Porque si algo entendemos que el Señor nos escogió, el Señor nos escoge a nosotros, ¿sabe? No nos escoge el Señor porque usted y yo seamos muy lindos, muy guapos. No nos escogió el Señor porque usted es muy inteligente o porque usted tiene de pronto unos cartones que le acreditan y le certifican que usted es un magíster o que usted es un doctor o que usted es un estudiante de pregrado o porque usted es el que más se destaca en el colegio. El Señor no nos escogió por esto. ¿Sabe? La Biblia aquí describe que el Señor por gracia nos ha llamado para que nadie se jacte. No es por obras, para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo. No es porque usted sea muy bueno, porque el Señor lo escogió. No es porque usted sea muy inteligente, porque el Señor nos escogió. No porque usted sea un doctor y sea un buen orador. Yo admiro mucho las personas y tengo compañeros que son muy especiales y Dios les ha dado una facultad y una sabiduría para hilar ideas, para hablar en público, que yo los admiro. Admiro la manera de cómo esa facilidad de expresión. Yo admiro a muchos de mis compañeros y yo le digo al Señor, Señor, a mí algún día me gustaría hablar como ellos. Señor, a mí algún día me gustaría poder tener la sabiduría que tienen mis compañeros, porque quedo sorprendido. Pero ni aún esa sabiduría de mis compañeros, aunque es muy buena para el propósito que están cumpliendo aquí en la tierra, no es por eso que el Señor nos escoge. El Señor nos escoge por su gracia y por su misericordia. El Señor no nos escoge por el dinero. El Señor no nos escoge ni siquiera por la marca que tengamos de la camisa. No, es que yo tengo, no sé, una camisa, una Dolce Gabbana o una camisa muy costosa o un traje muy costoso. No, el Señor no le importa ni siquiera qué tú te pones o yo qué me pongo. Porque el Señor, dice la Biblia, si fuera así, entonces no hubiese escogido a Juan el Bautista, donde la Biblia dice que él se vestía con ropas ásperas, como ropas de animales que podían estar en el desierto. Entonces, yo creo que Dios no te ha escogido y no nos sentimos nosotros más que las demás personas, porque en nuestras vidas y en nuestros corazones el Señor haya llamado y haya cumplido un propósito en nosotros, no por lo que tú te pones, no por el dinero que tú tienes, sino por su gracia y por su misericordia. Aquí yo puedo hacer una breve pausa en este momento y quiero que podamos cerrar nuestros ojos para poder decirle al Señor, Señor, gracias. ¿Qué tal si usted en este momento, usted cierra sus ojos y en víspera de una gratitud o en este momento en el sentido de una gratitud podamos decirle, Señor, tú has sido bueno, tú has sido un Dios que ha llamado mi vida, o que hoy hay alguien que está hablando y que me está diciendo que tú me escoges no por lo que yo tenga en las cuentas del banco. Quizás no tengo nada, quizás pueda tener, pero hoy yo entiendo que realmente tu propósito hacia mi vida es grande y que no me escoges, no limitas esa escogencia porque yo sea bueno o porque tenga o no tenga.
Tú me escoges es por tu gracia y por tu misericordia. Señor, hoy yo bendigo a cada persona que se está conectando en este momento y que está recibiendo esta palabra de parte tuya, para que puedan entender que tú tienes hoy, tú les dices que les has escogido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos que todo existía. Tú ya tenías en mente a Victoria, a Fernando, a Juan, a Andrés, a Manuela, a la persona que hoy se está conectando. Y esto me bendice, esto bendice sus vidas, también para que ellos piensen que alguien también pensaba en ellos, que alguien había tomado la decisión de creer en ellos. Después de haber hecho esta oración, yo quiero que tú puedas también saber que en el Señor que nosotros hemos confiado, en el Dios que nosotros hemos confiado, no ha buscado o ha perfeccionado nuestras vidas a través de la obra que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Si un día el Señor nos llamó y alguno de los que está aquí no tiene un juicio comparativo o de pronto trata de comparar a Dios con el Padre, que de pronto ese padre fue un padre maltratador o un padre que no fue o no tuvo una buena figura en medio de su casa, en medio de su hogar, y el Señor le dice: yo quiero ser tu padre, yo te he llamado, yo te escogí para que tú seas mi hijo, y de pronto una persona no se siente segura. Mi única respuesta hacia esta persona es que tú puedes descubrir cualidades en Dios, en la palabra. Si tú vas a la palabra de Dios, aquí puedes encontrar cualidades muy íntimas de un buen padre, del mejor padre que nadie puede tener aquí en la tierra. Y aunque tu padre o tu madre se hayan limitado con su amor hacia tu vida, yo quiero decirte que el Padre Celestial, antes por el contrario, Él se despliega con todo su amor para amarte, para decirte cuánto tú vales. Y una vez que tú identifiques estas características y accedas por la fe a recibir y a entender que Dios es un Dios cariñoso, entonces experimentarás, ya no solamente leer la palabra, sino que experimentarás que realmente el Padre Celestial, que un día creyó en ti desde antes de la fundación del mundo, vas a recibir de Él consuelo, vas a recibir de Él libertad para que puedas vivir la vida que Él tiene para ti, pero también vas a recibir de parte de tu Padre Celestial ese tiempo maravilloso que tú y yo podemos pasar en su presencia. Basta solamente experimentar esto para decir: mi Padre es el mejor que existe. Y eso es lo que hoy quiero dejar en tu corazón. Si el Señor creyó en ti desde antes de la fundación del mundo, tu corazón debe ser un corazón feliz, porque tu Padre es el mejor Padre que existe. Él creyó en ti y Él te dará las experiencias. No solamente se presentará para que tú lo leas en la palabra, sino que vivirás momentos donde la provisión de un Padre será la mejor provisión. El Padre siempre va a querer lo mejor para ti, siempre, porque su palabra enseña que si un hijo le pide a un papá un pan, ¿acaso él le entregará una serpiente? No será así, ¿verdad? En lo natural es que un padre le pueda dar de comer a sus hijos. Ahora, y después dice, ahora cuánto más su Padre Celestial.
haciendo la comparación que si ustedes tienen buenos detalles con sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial ha de tener para ustedes? Que este sea el tiempo de poder confiar cada vez más en el Señor. Sigamos adorando al Señor y continuaremos orando en este momento. Si tan solo tocar el borde de su manto. Bueno, mis hermanos, tiempo de orar por nuestras peticiones. Si tienes tu petición allí, vamos a unirnos en oración y orar juntos por nuestras peticiones, por nuestros sueños, por aquellos que necesitamos un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche junto con mis hermanos, Señor, nos unimos en oración, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú, Señor, haces milagros, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y seguirás siendo el mismo por los siglos de los siglos, Señor. Padre, hoy en esta noche, Señor, junto con mis hermanos, te pedimos por aquellos imposibles, Señor, para que tú obres, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Imposibles en sanidad, Señor. Que las personas que han ido a médicos y han buscado, Señor, solucionar, Señor, su enfermedad, su dolor, y siguen igual. Padre, venimos a ti para que tú sanes, porque sabemos que tú eres un Dios de milagros. Un Dios que sana, salva, Señor. Y en esta noche pedimos por ese milagro, Señor, que mi hermano, mi hermana necesita en esta noche. Para que obre sanidad en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Padre, aquel que necesita salud mentalmente, en su parte intelectual, Señor, que se siente mal, que se siente deprimido, con ansiedad, en el nombre de Jesús, pedimos que tú seas, Señor, sanando, Señor, su parte psicológica, física, Señor, en el nombre de Jesús, toma control de su mente, Padre, y que él pueda reconocerte como su Dios, como tu Salvador, como el Dios grande, poderoso. Padre, aquellos que necesitan milagros en la parte económica, Señor, provee todo lo que necesiten, Señor, y que ellos puedan ver milagros en esta semana, en su vida, en su familia, Señor. Los que inician, Señor, en las universidades, provéeles para su semestre, provéeles, Señor, en sus estudios, en el nombre de Jesús. Aquel que va a hacer un examen, Señor, dale la inteligencia, la sabiduría que solo viene de ti para aprobarlo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Colocamos cada petición, Señor, en tus manos para que tú obres milagros en las vidas, en las familias, en los niños, jóvenes, ancianos, en el nombre de Jesús. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Vamos a terminar este momento, iglesia, orando por los misioneros y por las personas que han destinado de sus vidas para poder llevar el mensaje, para poder cumplir el propósito que hay en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús palpita por las misiones. El corazón de Jesús, si quisiéramos hacer algo muy representativo, es como si nosotros pudiéramos entrar al corazón del Señor y pudiéramos ver qué es lo que hay allí. Estoy completamente seguro que gran parte de su corazón está dado hacia las misiones, que su corazón es un corazón grande y amplio para poder que la humanidad,
que el mundo, que las razas, que las etnias del mundo conozcan que hay un Dios que es bueno, que hay un Dios que es poderoso. Y por eso yo quiero que usted y yo podamos orarle a este Dios maravilloso para decirle a Él que nuestras vidas están en sus manos. ¿Qué tal si oramos y que podamos decirle, Señor, aquí están nuestros corazones? Señor, hoy estamos muy contentos de poder recibir de parte tuya tu bendición. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques y que tú obres en medio de las vidas de las personas que te necesitan, que están en otros países, que están en otros lugares, que están en las selvas, que están en las montañas y que necesitan escuchar acerca del gran amor que tú tienes para con las vidas. En el nombre de Jesús, ayuda a mis hermanos misioneros para que sus vidas sean usadas poderosamente, para que sus vidas reconozcan que hay un Dios que es bueno, que sus vidas reconozcan que hay un Dios que es maravilloso, que en el nombre de Jesús seas tú levantándote, que en el nombre de Jesús seas tú obrando. Amado Jesús, oramos para que haya provisión en cada misionero, que haya provisión en cada hermano y en cada vida que te necesita. Bendice a Elisaúd, Señor, las situaciones que está viviendo, provéele en su economía y levántate con todo tu poder y toda la gloria tuya en la vida del pastor Elisaúd y su esposa y sus hijos, Señor. También provéeles de todo lo necesario a mi hermano Roberto Correa y a mi hermana María Arias, que están, Señor, con este proyecto de las etnias peruanas. Provéeles de todo lo necesario para que tu palabra sea fluyendo y sea corriendo a lo largo y ancho del mundo entero. Gracias, Señor, por este día. Lo bendecimos a nuestros hermanos y provee a la iglesia para que tu iglesia sea de bendición también, para poder proveer económicamente a nuestros hermanos. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche, que sea una noche llena de bendición en sus vidas. Nos vemos el domingo a las 9:30 en la Beat Kids y a las 10:30 en Culto en Casa. Dios les guarde. Chao, iglesia, les amamos. Dios les bendiga. Chao.